Buenas tardes, profesora. Estoy realizando el video de la segunda actividad del módulo 1 de Derecho Procesal, donde se va a explicar o voy a exponer la teoría general del proceso y la ciencia procesal. Para hablar de la teoría general del proceso hay que definir lo que es derecho procesal, el cual fija el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación y qué personas deben someterse a esa actuación y los funcionarios encargados de ejercer el proceso. El contenido del derecho procesal tiene varios aspectos, tiene 5 aspectos. El institucional, que regula las funciones de los órganos, jurisdicción y competencia; de las partes, que regula su capacidad, su legitimidad, la asistencia y quién puede representarlos; de lo real, que regula las pretensiones, las preguntas y las pruebas; y de lo práctico, que regula los trámites, las diligencias, el tipo de juicio y los lapsos del proceso; y lo parajudicial, que regula el arbitraje. Las ramas del derecho procesal se hablan de 10 ramas, que es el derecho procesal civil, el derecho procesal penal, el derecho procesal mercantil, el derecho procesal agrario, el derecho procesal laboral, el derecho procesal de tránsito, el derecho procesal proteccional, el derecho procesal constitucional, el derecho procesal administrativo y el derecho procesal tributario. La naturaleza del derecho procesal es una naturaleza pública, no es privada, o sea que el proceso debe estar a la vista de todos, porque regula las relaciones entre las partes y entre las partes y el Estado. Las características del derecho procesal se hablan de 3, o sea que es autónomo, tiene su método, su sistema y tiene principios, tiene característica formal, o sea que está definida en la ley, o sea que está escrito, y es instrumental, o sea que es un instrumento para la aplicación de la justicia. Tiene términos, tiene su terminología, se hablan de 6 términos: lo que es la parte, que son las personas que actúan en el proceso, o el Estado; está la otra es la parte actora, la demandante; está la parte demandada; está la demanda, que ya empieza el proceso, porque la persona piensa que hay una voluntad de ley a su favor; está el litigio, que no es más que el pleito, el conflicto, la disputa; y está el proceso, que es hacia donde se avanza, hacia donde se va hacia adelante. El carácter científico del derecho procesal es su misma característica autónoma, lo define, que es sistémica, tiene un método y tiene principios, los cuales van a definir su doctrina. La ciencia procesal es bien interesante esta definición, la ciencia procesal. Tenemos que hablar de los orígenes de la ciencia procesal, que nace cuando aparece el principio de que es ilícito obtener justicia por su propia mano. La solución que se le da a este conflicto es que las particulares deben deben someter sus diferencias a un jefe del grupo o a su autoridad, a una autoridad. Igualmente en una casa de familia, cuando los hermanos tienen un conflicto, deben someterse a la autoridad del padre o de la madre. También la autoridad debe someterse a las normas previas, debe tener unas normas previas para meditar la justicia. Igualmente que un padre y una madre deben someterse a las reglas que ellos mismos impusieron en la casa. O sea que es decir, para resolver los conflictos se necesita aplicar una norma establecida, ya establecida, de modo que las partes la conozcan. Aparecen varias escuelas, vamos a hablar de 2, que es la italiana y la alemana, o la romana y la germánica. Vamos a hablar primero del proceso civil romano. Aquí hubo una evolución en el proceso. El juez comienza como un funcionario privado entre las partes. Se toma el testimonio como prueba. El juez reconoce personalmente la prueba, o sea, hace una inspección. Hoy en día se llama una inspección judicial. Luego aparece la república, donde el pueblo es el que juzga. Luego evoluciona en Roma, en su política, y aparece el imperio, donde ya el juez no es un funcionario privado, sino que representa al Estado. El juez empieza a interrogar a las partes y valora cada prueba, o sea, la pondera, lo que se llama una tarifa legal. Entre el siglo XVII y XIX aparece
la prueba sin probarla, o sea, que asumida solo por la ley, lo que se le llama hoy presunción. Se busca en la prueba, en la verdad material, no la verdadera. En la Edad Media se construyó la lógica de la prueba, se establecen las reglas de la carga de la prueba. O sea, quién está obligado a probar un hecho ante el tribunal. Esto se fundamenta en lo que se llama el onus probandi, que radica en un viejo aforismo del derecho que expresa que lo normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba. Aparece también el principio del contradictorio, de modo que las partes pueden contradecir la prueba. Es el mejor sistema de defensa para el demandado. El proceso siempre fue oral, por eso es que el testimonio se toma como prueba. Aparece también, vamos a hablar del proceso germánico. Es un proceso, el proceso de derecho germánico es un sistema fanático religioso de muchos absurdos. Con el tiempo adoptan el sistema romano. El germánico es más publicista, o sea, más colectivo, que personal, que individual. El derecho impone que la divinidad debe resolver los conflictos a través de medios artificiales, o sea, que no tienen que ver en nada con el conflicto, de absurdos basados en la justicia de Dios. Es lo que se llama la jordalia, donde el acusado debía sostener por lo menos una piedra caliente y para probar su inocencia. Si logra, quiere decir que Dios le ayuda por ser inocente. Si logra esta inocencia, es una prueba y una justicia de Dios a la vez. La prueba no es al tribunal, sino al adversario. Y el fin es sentenciar, pero no de una forma castigadora, sino de una forma reparadora, de modo que lo que se trataba de evitar es la venganza de la persona o de la tribu. El proceso es formal, o sea que es escrito y es acusatorio, porque empieza con una injusticia cometida a alguien. Los medios de prueba están bien definidos y son escasos. El sistema duró hasta mediados de la Edad Media, incluso hasta el siglo XVI se tienen registros. El nacimiento de la escuela científica alemana se produce en el siglo XIX en Alemania. Hay cambios de los estudios procesales entre expertos como Win Shea, que en 1956 publica libros donde surge la polémica sobre la acción del derecho civil romano. Se plantean separar la acción del derecho subjetivo y hubo un gran experto, un gran pensador llamado Watts que hizo un gran aporte, dice que el derecho es creación histórica, y otro llamado Bulo que decía que el proceso es una relación jurídica procesal. Nace la escuela científica alemana con un método histórico sistemático que luego más adelante voy a hablar. Se construye el nuevo derecho procesal civil separado del privado, donde la acción es derecho autónomo, una característica del derecho procesal. Luego está el proceso contemporáneo. En 1903 publica un ilustre estudioso del derecho procesal llamado Giuseppe Chiovenda el libro Instituciones del Derecho Procesal Civil. Así nace la Escuela Italiana de Derecho Procesal. Está también otro pensador de derecho procesal llamado Francisco Canelutti, que da clases de derecho procesal y publica sus grandes obras. En 1915, La Prueba Civil. En 1923 se funda una revista con el apellido del experto de derecho procesal italiano llamado Giuseppe Chiovenda. La revista se llama Chiovenda, una revista de derecho procesal donde publican temas relacionados con la autonomía de la acción, la naturaleza de la sentencia y el proceso como relación jurídica. Hay otros pensadores como Ugo Rocco, Denti, Liebman y Capelletti. Bueno, es muy importante hablar sobre la ciencia procesal, ya que estas corrientes de pensamiento donde está la sociedad, solamente se puede hablar de ciencia cuando se usa el método histórico, ya que si hablamos del método científico, el cual estudiamos en los estudios de la educación media en Venezuela,
se habla del método científico de René Descartes, no es una ciencia. Solo basado en el método histórico sí es una ciencia. Acuérdense que el método de Descartes hay un análisis donde hay una observación, una hipótesis, una experiencia y una ley. Bajo ese método no se puede hacer ciencia porque no se puede tener una prueba igual para todas las civilizaciones, porque el derecho es subjetivo. Y entonces hay diferentes normas, diferentes leyes, acuérdense que viene del derecho romano, y el derecho romano viene de la costumbre, entonces todos tienen costumbres diferentes, por lo tanto no hay un absolutismo en cuanto a la prueba o al proceso. Y entonces es cuando, basado en el método histórico, sí es una ciencia, igual que la teología, usa el mismo método, solo de esa forma es que podemos hacer ciencia, de modo que podemos mirar siglos atrás y podemos evaluar lo que funcionó y lo que no funcionó, para no volver a cometer ese error hoy en día. O puede ser que traemos ese proceso o lo que ocurrió en aquel tiempo y que funcionó porque resolvió un conflicto, y esa es la finalidad del derecho, resolver el conflicto, y podemos traerlo y hacerle algunos ajustes, puede funcionar hoy en día. De esa forma estaremos haciendo ciencia, porque estamos analizando, estamos tomando un conocimiento y lo estamos viendo si sirve o no sirve, y cómo sirvió y cómo hoy en día tal vez pueda o no pueda servir. Entonces se llama ciencia en estas corrientes de pensamiento, es usando el método historiador. O sea que nos convertimos en unos historiadores evaluando siglos atrás lo que ocurrió. Bueno, muy buenas tardes, profesora. Esta es mi intervención de la actividad 2. Gracias por escucharme y nos seguimos escuchando.